Bienvenidos al cambio. Ahora se conoce que el senador liberal Miguel Ángel Pinto participó en la recomendación de Pinilla para formar parte del gobierno de Petro. Es que la carta a nombre de la administración estaba firmada nada más ni nada menos por el mismo señor Sneider Pinilla. La columna se titula "A Petro le advirtieron de la corrupción de Pinilla", por Joir Daniel Ackerman. Mi nombre no es Daniel, pero para entonar. Y dice así: el viernes 3 de noviembre de 2023, a las 2:09 de la tarde para ser exactos, el enlace político del Movimiento Colombia Humana en el municipio de Sabana de Torres, Santander, le advirtió al presidente Gustavo Petro, mediante una carta, del peligro que representaba el señor Sneider Pinilla como subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Así como se oye. El veedor, activista e investigador político David Parra Rondón, quien hace parte del partido político de Gustavo Petro y votó por él en las elecciones de 2022, precisamente ilusionado por la lucha contra la corrupción, cuenta cómo el gobierno del cambio está defraudando a quienes hacen este tipo de denuncias. No es un ataque de sus opositores o un mal llamado golpe blando de quienes, según el presidente Petro, no quieren que la izquierda triunfe en Colombia. No, es una queja proveniente de personas de su propia esquina política. Vamos a las fechas que muestran una línea de tiempo del recorrido de la corrupción. El 1 de enero de 2016 se posesionó desde Sneider Augusto Pinilla Álvarez como alcalde de Sabana de Torres, Santander. Como ya denunciamos en la columna titulada "Desde el Ñeñe hasta Petro", esa victoria se dio gracias al poder del clan Aguilar en la región. El señor alcalde robó del presupuesto municipal hasta el último día de su gobierno, 31 de diciembre de 2019, por lo cual enfrenta varias investigaciones pendientes en la Fiscalía. Saltemos al 23 de junio de 2023, cuando por orden del entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, se logró posesionar a Sneider Pinilla como subdirector para el manejo de desastres de la unidad. Ahora se conoce que el senador liberal Miguel Ángel Pinto participó en la recomendación de Pinilla para formar parte del gobierno de Petro. Tan solo 3 meses después, el 25 de septiembre de 2023, hubo un importante desayuno en donde se coordinaron graves actos ilegales y sobornos, según lo ha confesado el mismo Pinilla. En ese desayuno estaban, fuera de Sneider, la entonces consejera presidencial para las regiones Sandra Liliana Ortiz Nova, persona de Boyacá y muy cercana al gobernador Carlos Amaya, cuyas andanzas ya hemos dedicado varias columnas, también el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el entonces director para la Unidad para la Gestión de Riesgo, el señor Olmedo López. De esa reunión, presuntamente, salió la orden de conseguir recursos para entregar sobornos al Congreso con el fin de aprobar los proyectos del gobierno. Todo a espaldas del presidente, por supuesto. Pinilla contó al reporte Coronel que Olmedo López le dio con claridad la orden a cumplir. Abro comillas, necesito 3.000 millones de pesos para entregarle al presidente del Senado. Cierro comillas. Monto que se entregó a cabalidad, según Sneider Pinilla, aunque el senador Iván Name niega esa aseveración. Ni más faltaba. Fuera de eso, Pinilla cuenta que a principios de octubre de 2023 viajó personalmente a Montería para entregarle 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, abro comillas, en el edificio K62 en Montería. Nunca se me va a olvidar, cierro comillas. Calle, por supuesto, niega esos hechos. Debe ser una de esas personas que, como dice mi profesor de Derecho Penal, su memoria es magnífica para olvidar. Continuemos. El 27 de octubre de 2023, el señor Pinilla se dirigió a Sabana de Torres, Santander, para acompañar los cierres de campaña para las elecciones regionales que se dieron 2 días después y hacer proselitismo a favor de su candidato, el señor Darío Buchenikov Caballero Chiquillo. Este caballero chiquillo fue el gran ganador de la contienda electoral con 7.660 votos y se quedó con la alcaldía del municipio de Sabana de Torres para el periodo que culmina en 2027. Habrá que vigilar los movimientos no tan chiquillos que pueda hacer este caballero con los grandes presupuestos municipales. Solo 4 días después, el 2 de noviembre de 2023, el activista e investigador político David Parra Rondón, enlace político de Colombia Humana en el municipio de Sabana de Torres, puso una queja ante la Procuraduría y una denuncia en la Fiscalía por la participación en política de Sneider Pinilla como funcionario del gobierno. Pero lo más grave vino un día después. El 3 de noviembre de 2023, el presidente Petro fue advertido con una carta con anexos documentales y evidencia que denominaremos el expediente Pinilla, sobre la historia de corrupción del señor Sneider Pinilla, las investigaciones en su contra, su participación en política
y los riesgos que eso representaba para los ciudadanos en un cargo como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Ahora volvemos a ese punto, pero sigamos con la línea de tiempo que hace parecer al presidente Petro, desde que se enteró en noviembre de 2023 hasta que estalló el escándalo en febrero de 2024, como la famosa escena del exmandatario George W. Bush en septiembre 11. Un líder sosteniendo un libro al revés en una escuela, mirando al frente por varios minutos sin parpadear ni moverse, cuando le informaron del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, edificios que caían como se desploman los recursos del Estado en Colombia por la corrupción. Vamos al 4 de febrero de 2024. El entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, llegó hasta el puente de Boyacá, donde junto al gobernador de ese departamento, Carlos Amaya, anunció la entrega de 30 carrotanques nuevos para los municipios, la batalla del Torcido de Boyacá. En ese evento no solo estuvieron presentes el gobernador Amaya y Olmedo López, sino que también hicieron presencia 30 alcaldes de los diferentes municipios, la hasta hace poco flamante asesora presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, y el señor Sneider Pinilla, entonces subdirector de pliegos, sastre y desastres. El 22 de febrero de 2024, 3 meses después de ser advertido el presidente Petro de la corrupción del señor Pinilla por personas de su movimiento político, la W Radio y el diario El Tiempo destaparon el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de los sobrecostos de 40 carrotanques destinados para llevar agua a La Guajira por cerca de 20.000 millones de pesos. Los medios de comunicación denominaron que los carrotanques de La Guajira, luego de meses de haber sido adquiridos en sobrecostos, seguían parqueados sin llevar agua a las zonas más pobres del departamento y, peor aún, los de Boyacá no fueron comprados, sino arrendados a una oscura empresa en Valledupar por 4 veces su valor comercial. Huepaje, su merced. Hasta ese momento, pocos recuerdan el nombre de Sneider Pinilla. Hasta ese momento, pocos recuerdan que el nombre de Sneider Pinilla era desconocido en la opinión pública. Eso cambió el pasado 30 de abril, cuando él mismo anunció que quería prender el ventilador, revelando aspectos desconocidos de la escandalosa compra de carrotanques y que involucrarían a varios miembros del gobierno y del Congreso. Pasó del anonimato al desprestigio, todo sin despeinarse. Por eso volvamos a uno que sí sabía, que sí conocía su nombre, y era el presidente Petro, gracias al expediente que le fue enviado por un miembro de su partido y que esta columna obtuvo en exclusiva. El veedor y activista e investigador político David Parra Rondón le advirtió al presidente Petro que Pinilla estaba inmerso en delitos como peculado por apropiación, concusión, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos restrictivos de competencia, enriquecimiento ilícito, prevaricato por omisión, abuso de autoridad por omisión de denuncia y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. Nada más. Para darle un ejemplo en su carta, Parra Rondón le demostró al presidente que el señor Sneider Pinilla había firmado el contrato de obra pública número 259 del 2019 para el mantenimiento y mejoramiento de vías urbanas del municipio de Sabana de Torres el 30 de diciembre, es decir, el último día de su administración. Abro comillas. Le otorgó dicho contrato por valor de más de 13.000 millones de pesos al contratista denominado Consorcio Pavimentación Sabana 2019, donde pactaron un anticipo del 40% del valor total del contrato y el plazo de 5 meses para supuestamente ese mismo día de su firma iniciar labores. Sin embargo, a la fecha ya han transcurrido más de 3 años sin que ese contrato y obras hayan sido terminadas. Cierro comillas. Eso es contundente. Según el expediente, la Contraloría General de la República realizó un estudio de dicho contrato en donde encontró un hallazgo de más de 826 millones de pesos. Vuelven las comillas. Por tanto, se puede concluir que a la fecha no se sabe qué hicieron con esos recursos públicos que se encuentran embolatados y que el actual gobierno del cambio está premiando al señor Sneider Augusto Pinilla, a pesar de que este personaje no es la persona más idónea y correcta que deba estar ocupando cargos públicos en nuestro gobierno. Cierro comillas. La carta establece además que el tema incluso es ideológico, que Pinilla siempre ha estado en contra de las ideas y políticas del presidente Gustavo Petro. Abro comillas. En la campaña presidencial, este personaje inicialmente había apoyado la campaña política de Federico Gutiérrez y posteriormente apoyó al candidato Rodolfo Hernández. Entonces, podemos ver que el señor Pinilla Álvarez no le interesa realizar un verdadero cambio en nuestro país. Cierro comillas. Por último, no me queda más que pedir y rogar a nuestro presidente, señor Gustavo Petro Urrego, que por favor remueva lo más pronto posible al señor Sneider Pinilla del cargo donde lo tiene ubicado como subdirector para el manejo de desastres, dado que,
A diario nos cuestionan en nuestro municipio porque nos dicen que el presidente Petro, tanto que critica la corrupción, y hoy en día nombró a una persona que solo nos dejó fue desastres y que él mismo se ha hecho el de la vista gorda. Así termina la carta. El expediente que entregó Parra Rondón tiene 8 carpetas con todas las pruebas de la corrupción de Sneider Pinilla en el municipio de Santander y también fue enviado a la vicepresidenta Francia Márquez, a los congresistas Gustavo Bolívar, Alirio Uribe Muñoz, Iván Cepeda Castro, Fabián Díaz Plata y María José Pizarro, entre otros. Algunos podrán inferir que el presidente no leyó la carta y sus anexos con evidencia, pero sí se demuestra que en el anillo más cercano del mandatario Gustavo Petro estaban informados de la calidad de corrupción del funcionario que tenían manejando los recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo desde el 3 de noviembre de 2023. Y lo único que hicieron mientras se robaban los recursos de los colombianos fue quedarse mirando al frente sin parpadear y sosteniendo un libro de cuentos al revés. Paradójicamente, el señor Deber Parra Rondón tuvo únicamente 2 respuestas. La primera, el lunes 20 de noviembre de 2023, proveniente de la congresista María José Pizarro, que le respondió copiando la Procuraduría y haciéndole llegar las denuncias del líder santanderiano. La segunda respuesta es increíble. El 1 de marzo de 2024, antes de que estallara todo el escándalo, el gobierno del cambio formalmente le respondió al señor David Parra Rondón en una carta proveniente de la misma Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La respuesta dice, abro comillas, esta unidad administrativa acusa recibo del requerimiento de información indicada en el asunto, en el cual solicita 2 puntos. Primero, al señor Gustavo Petro Urrego, en calidad de presidente de Colombia, que revise detalladamente cada uno de los contratos o recursos públicos que vayan a salir de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastre, para así evitar posibles actos de corrupción en el gobierno del cambio, cierro comillas. La carta sigue estableciendo que en la entidad todo estaba de maravilla, palabras más, palabras menos. Y en el último punto responde que, abro comillas, en la atención a la consulta sobre las acciones realizadas desde esta entidad frente a las denuncias e información presentada sobre el señor Sneider Augusto Rueda Pinilla, nos permitimos notificar que esta información ya la tienen todos los entes de control respectivos, cierro las comillas, entes ausentes. Lo más paradójico de esa respuesta del gobierno a la denuncia hecha por una persona de Colombia Humana sobre los actos de corrupción del señor Sneider Pinilla es que la carta a nombre de la administración estaba firmada nada más ni nada menos por el mismo señor Sneider Pinilla. Es decir, fuera de poner al ratón a cuidar al queso, le asignaron la tarea de responder la acusación con pruebas de que se trata de una rata. Bienvenidos al cambio.